Bien, pues ya estamos en nuestra parte 2. Me sacó una disculpota. Y bueno, nos quedamos entonces que su carpeta en la primera hoja van a escribir fundamentos del lenguaje y su desarrollo. Y ya tenemos nuestra primer carpetita, muy bien. Y ahí ya vamos a estar trabajando con ella. Ustedes saben que cuando yo digo agregar, imprimir, agregar a carpeta final, ustedes ya saben que vamos a iniciar a trabajar con nuestra carpetita. Y bien, entonces nuestro proyecto final, ¿qué sería? Es este, el módulo 7. Nos vamos a ver para nuestro proyecto final el sábado 24 de octubre. En esta clase únicamente nos vamos a ver para hablar del proyecto final, cómo se va a entregar, cómo lo vamos a trabajar. Entonces, este proyecto final, ustedes tienen para entregar hasta, vuelvo a repetir, se dan cuenta que no es difícil, no está complicado realizar el proyecto final si ustedes van a la par con el diplomado. Sin embargo, a veces es complicado que nosotros vayamos a la par con con los trabajos. Si ustedes, por azares del destino, se atrasaron mucho con las actividades, ya no van a la par con el proyecto final, entonces pueden comunicarse con nosotros para que nosotros demos otra opción de entrega del proyecto final. ¿Por qué es importante el proyecto final? Porque al finalizar este diplomado nosotros vamos a darle su diploma con validez CEP Conocer ECO 217.01. Entonces, para que nosotros podamos entregarles este diplomado, necesitamos estos requisitos, ¿no? Uno, que ustedes no tengan pendientes de pago. Dos, que ustedes hayan cumplido con sus actividades. Tres, que el proyecto final se entregue en tiempo y forma, claro está, porque aquí nos está marcando unas fechas, ¿sale? Otro de los requisitos, vamos a tener una evaluación. Es una evaluación sencilla, una evaluación de 20 preguntas, de opción múltiple, no es nada que nosotros no veamos en el diplomado. Y esta evaluación ustedes la van a recibir en su correo electrónico el sábado 7 de noviembre a las 7 de la mañana, que es cuando es nuestra clase. Ese día de la evaluación yo no me voy a conectar, no se les va a enviar enlace, únicamente se les va a enviar un enlace donde sí se encuentra el examen. Ustedes lo contestan y ustedes tienen para entregar esta evaluación y hasta el sábado 20 de noviembre a las 11:59 p.m. El domingo 21 de noviembre ya se cuenta con MOOC extemporáneo a las 12 a.m. Si ustedes entregan, entonces tienen muy buen tiempo, bastante buen tiempo para realizarlo. Si ustedes entregan su evaluación el sábado 21 de noviembre a las 12 de la madrugada, ya se cuenta como extemporáneo. ¿Qué quiere decir extemporáneo? Que ustedes tendrán que pagar una mensualidad más, porque hasta el 20 de noviembre es cuando ya se cierra nuestro diplomado. Entonces ustedes tendrían que pagar una mensualidad más cuando ya es extemporáneo. Muy bien, entonces ustedes tienen las fechas de clase y ahora vámonos con las fechas de pago, que es otro archivo que ustedes van a tener, que se les va a enviar. Las fechas de pago son los días del 15 al 20 de cada mes. Muchos entraron como beneficiarios de la beca, entonces como beneficiarios de la beca pedimos de forma cordial ser puntual con los pagos, ya que a partir del día 23, aquí viene, pero sería 21 de cada mes. Aquí voy a pedir que lo corrijan. 21 de cada mes será un aumento del 10% sobre su beca. Entonces, el día 21, ustedes a partir del día 21, si no realizaron su pago entre el 15 y el 20,
que es sin recargos, el día 21 ustedes ya tendrían que pagar el 10% sobre lo que están pagando sobre su beca. Aquí nos dice primer mensualidad realizada. Ustedes están aquí porque ya pagaron su primer mensualidad. Entonces ya está realizada y segunda mensualidad sin recargos la tendrían que hacer del 15 al 20 de julio. Tercer mensualidad del 15 al 20 de agosto. Cuarta mensualidad del 15 al 20 de septiembre y quinta mensualidad del 15 al 20 de octubre. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestras fechas de pago y si no hay dudas, si no hay preguntas, ahora sí vamos a iniciar con el primer tema, que es diferencia entre lenguaje, habla y comunicación. El lenguaje. Entonces, siempre en todas nuestras clases vamos a tener nuestro apoyo con los archivos. Muy bien. ¿Qué es el lenguaje? Es la capacidad humana para expresar pensamientos, sentimientos e ideas a través de un sistema de signos que puede ser verbal, escrito, gestual. Es una facultad cognitiva universal. Entonces, todos tenemos la facultad del lenguaje, a menos que ocurra algo extraordinario, que lo vamos a estar viendo, y que tienen todos los seres humanos, la capacidad. Entonces, el lenguaje. Y aquí el detalle es cómo nosotros vamos a ir desarrollando el lenguaje, qué tanta riqueza externa, qué tanto, ya lo vamos a ver justo en el otro tema, tengo o tiene nuestro pequeñito para que vaya desarrollando el lenguaje. Ejemplo, el lenguaje oral, el lenguaje de señas, el lenguaje escrito. Entonces probablemente tiene un pequeñito dificultad en el lenguaje oral, pero va a desarrollar, o nuestro objetivo es desarrollar el lenguaje de señas y sigue siendo el lenguaje, porque el objetivo es que se comuniquen. ¿Por qué es tan importante que nosotros trabajemos el lenguaje? Porque un pequeñito que no desarrolla el lenguaje, entonces es muy hay una tendencia muy grande a que sufra ciertos abusos. ¿Por qué? Porque no tienen cómo comunicar que está siendo partícipe de abusos, ¿sale? Y el lenguaje escrito. El habla es el uso individual y concreto del lenguaje, es decir, cómo cada persona utiliza el lenguaje para comunicarse. Por ejemplo, tu acento particular, las palabras que eliges, cómo estructuras tus frases. Entonces, el habla tiene que ver con esta parte como cognitiva, en cómo yo voy a estructurar aquí el lenguaje y cómo a partir del lenguaje, lo que yo digo, entonces ya lo voy a empezar a estructurar. Entonces es súper importante que nuestro pequeñito tenga un diccionario, muchos lo nombran como diccionario interno, para que vayan el pequeñito absorbiendo cómo se dice cada cosa, cómo lo va aquí, cómo se va a aprender todo, cómo se dice. Muchos pequeñitos, por ejemplo, tardan en hablar a los 3, a los 4 años, pero hablar de forma oral, pero están construyendo en su diccionario interno, esto se llama así, así, así. Entonces, están construyendo la forma en la cómo se llaman las cosas, la forma como se dicen las cosas. Y entonces después llegan los pequeñitos y dicen, ya puedo hablar. No, estaba construyendo este diccionario interno y una vez que el pequeñito se siente preparado, que considera que ya tiene como este diccionario interno de todas las palabras, es cuando se empieza a soltar. Y la comunicación es el proceso de intercambio de información, es lo que ya ahorita estamos haciendo, ¿sale? Entre emisor, el que habla, el que recibe, que en este caso son ustedes, mediante un canal y un código compartido, que puede ser lenguaje, gestos, imágenes, sonidos.
Un ejemplo, una conversación, una llamada, una señal de tránsito. Ujú. Y pues aquí vienen nuestras referencias, no es porque Lilian lo dijo, Lilian se lo sacó de la manga. Y si se dan cuenta, solamente vienen nuestras referencias, no nos piden gran trabajo. Por ahora no nos marca una actividad, únicamente yo les voy a pedir siempre, recuerden, esta es una clase guía, entonces siempre ustedes tienen que leer los archivos de forma completa, eso es de cajón. Bueno, vámonos con nuestro segundo archivo, desarrollo típico del lenguaje en niños de 0 a 6 años. El desarrollo del lenguaje en los primeros 6 años de vida es un proceso progresivo y fundamental que permite al niño comunicarse, interactuar con su entorno y construir pensamiento. Este desarrollo involucra tres componentes principales, que va a ser la forma, fonología, morfología, sintaxis. Dos, contenido, la semántica y uso, la pragmática. Entonces, el desarrollo típico del lenguaje de un niño de 0 a 6 años. Para nosotros es importantísimo por etapa conocer y reconocer qué ya tiene que decir un pequeñito por etapa, cuáles palabras, qué tantas palabras, cuáles son por ejemplo, cuáles son ya las palabras que no le deben de costar trabajo a un pequeñito, porque justamente nos pasa que tenemos a un pequeñito de 3 años, ¿no? Ahorita ya los 3 años están en el preescolar y las maestras luego con los papás, no, hay que llevarlo a terapia del lenguaje porque todavía no pronuncia la R y todavía no pronuncia la doble R, ¿no? Por ejemplo, en segundo de preescolar. Y cuando nosotros conocemos el ritmo del lenguaje, entonces como para nosotros ya no es tan extraordinario. Decimos, bueno, creo que está dentro de los parámetros normales que todavía no pueda pronunciar ciertas palabras. O bien lo contrario, hijo, ya tiene 3 años y todavía no puede pronunciar estas palabras. Entonces, tanto puede ser como un signo en la que nosotros tomamos en cuenta que es normal como no es normal. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, de 0 a 2 años, a 12 meses, perdón. Me saco una disculpa, pero ya estamos aquí. Bueno, y nos quedamos en la etapa prelingüística. Ujú. ¿Cómo es su desarrollo del lenguaje entre los 0 y los 12 meses de un pequeñito? Nos dice que de 0 a 3 meses reacciona a sonidos, llora a expresar para necesidades, emite sonidos reflexivos, guturales, de los 4 a los 6 meses, balbuceo simple, juegos vocales, mayor atención al habla, de los 7 a los 12 meses, balbuceo repetitivo, ma, pa, comprensión de palabras comunes como no o su nombre, identifica su nombre, comienza a señalar y hacer gestos. Se desarrolla la comunicación intencional aún sin palabras, ¿sale? O sea, no necesariamente debe de haber ya palabras para que nosotros digamos, ah, ya está empezando con el lenguaje. Con esto que nos mandó, eso es un desarrollo normal para nosotros. De 1 a 2 años, primeras palabras, comienza la producción de palabras significativas. Ajá. Usa entre 10 y 50 palabras al cumplir los 18 meses. Entonces, eso es súper importante. Entonces, nuestra mínima son 10 palabras. Con esto no quiero decir que ya a los 18 meses, o por ejemplo, al año ya debe de tener 50 palabras. ¿No? Entonces, al cumplir 18 meses, mínimo
son 10 palabras, máximo son 50 al año y medio. Comienza a combinar dos palabras en frases simples como mamá, agua. Esto al cumplir de alrededor de los 2 años, ¿sale? Comprensión mucho mayor que la expresión. Entonces, es mucho mayor la comprensión. Comprende. Nosotros le vamos a dar instrucciones, pero eso no quiere decir que él ya va a poder emitir la respuesta. Nos comprende, pero todavía no es como que imita el lenguaje. De los 2 a los 3 años, expansión rápida del vocabulario. Vocabulario expresivo, fíjense, de los 2 a los 3 años, de 200 a 300 palabras aproximadamente. De los 2 a los 3 años, forma frases de 2 a 3 palabras hasta los 3 años, ¿vale? Entonces, a los 3 años, 2 años, inicia por ejemplo, con 2 palabras. A los 3 años vamos a iniciar una frase con 3 palabras. Comienza a usar pronombres, plurales y verbos simples. Mejora en la inteligibilidad del habla. Entonces, a los 3 añitos ya es un poco más inteligible su habla. Y aquí lo que les decía, de 3 a 4 años, a lo mejor ya están en el preescolar. Y eso no significa pues que ya todo lo tengan que hacer bien. Utiliza frases más complejas y conectores básicos como el y o pero. Comprende y responde a preguntas simples. Ya empieza a responder. Cuenta pequeñas historias o secuencias de hechos. Se vuelve más comprensible para adultos no familiares. ¿Sale? Entonces ya empezamos a comprender a aquellos que no somos los familiares. Y de 4 a 5 años, segundo de preescolar, usa oraciones completas y estructurales, maneja tiempos verbales, género. Ayer él me pegó, por ejemplo, ¿no? Hoy ya empieza con los tiempos, tiempos verbales, ¿no? Este, género, él, ella, nosotros, número con más precisión, ¿no? 3 borregos, 2 borregos, hace preguntas, describe objetos y relaciona experiencias, perdón, relata experiencias, utiliza el lenguaje para resolver problemas y expresar emociones. Entonces, a los 4 a 5 años empieza con la expresión de emociones. De los 5 a los 6 años usa vocabulario amplio, más de 2000 palabras. Comprende chistes simples, metáforas o juegos de palabras. Su lengua se adapta al contexto, que sería la pragmática. Ajá. Inicia la conciencia metalingüística, especialmente al comenzar la lectura y la escritura. Entonces, esto es alrededor de los 5 y alrededor de los 6 años. Entonces, a los 6 años ya comprende más de 2000 palabras o alrededor de las 2000 palabras, ¿sale? Y importancia de esta etapa, durante los 6 años de vida, el cerebro es altamente plástico y receptivo, el entorno lingüístico, la estimulación y la interacción con adultos y pares son determinantes para un desarrollo saludable del lenguaje. Un retraso o alteración de este proceso puede tener implicaciones en el aprendizaje, la socialización y el desarrollo emocional. Entonces, para desarrollar el lenguaje, los primeros 6 años de vida son cruciales. Para tener un diagnóstico, por ejemplo, del lenguaje, el diagnóstico lo vamos a hacer a partir de los 6 años. No podemos hacer un diagnóstico del lenguaje a los 3 a los 4 años, porque si se dan cuenta en estas etapas es un desarrollo increíble en la que nosotros tenemos que desarrollar, estimular el lenguaje, trabajar mucho con ellos. Entonces, un diagnóstico del lenguaje
ya debe de tener los 6 años cumplidos, 6 años y medio, para que empecemos a hacer valoraciones. Antes de los 6 años, no, porque está en desarrollo del lenguaje. Si nos traen a un pequeñito de 3 años a terapia del lenguaje, tenemos que trabajar. Sí, claro, nosotros podemos empezar a ver indicativos, pero tendremos que trabajar mucho con estimulación, justo viendo los indicativos. Ya lo iremos viendo a lo largo del diplomado, muy bien. Y vamos a seguir porque nos va a ganar el tiempo los tres componentes del lenguaje que dijimos: fonología, morfología y sintaxis. Entonces, fonología, ¿qué es? Sonidos del habla y cómo se combina la fonología. Por ejemplo, saber que perro lleva dos R's y no suena igual que pero. ¿Sale? Morfología, reglas para formar palabras, prefijos, sufijos, tiempos verbales. Ejemplo, decir niños en lugar de niño cuando hay más de uno. Eso es importante, que nuestro pequeñito vaya teniendo una buena morfología, pero hay que saber a qué edad. Por eso el cuadro de arriba es súper importante para nosotros. No le podemos decir que su morfología a un pequeñito de 3 años esté excelente, ¿no? ¿A qué edad se esperaría que la morfología esté mucho más establecida, como entre los 4 y 5 años? Sintaxis, regla para unir palabras en frases y oraciones correctas. Ejemplo, el niño come manzana en lugar de come manzana niño él. Bueno, fíjense, ahorita ya nos estamos adelantando, pero el que nosotros veamos que la sintaxis es adecuada para nosotros es fundamental, porque cuando la sintaxis no es adecuada, ya estamos hablando de características de un diagnóstico y vamos a ver cómo, y obviamente también vamos a ver cómo trabajar. Y ya no me voy ¿cómo se llama? No me voy a detener mucho en este tema, por favor lo siguen leyendo. Entonces, no es difícil, ya vieron qué significa y viene un ejemplo, porque todavía nos falta ver. Neuroplasticidad, que es nuestro tercer archivo. Mm, Perdón, me salté y nuevamente, aquí no nos pide ninguna actividad. Aquí vienen nuestras referencias y al parecer tampoco nos marca una actividad. Está tranquilo. Ahora sí, todavía no tenemos. Recuerden, únicamente va a ser que ustedes puedan ¿cómo se llama? La lectura, ¿sí? Neurodesarrollo. El neurodesarrollo es el proceso mediante el cual el sistema nervioso, principalmente el cerebro, se forma y madura desde antes del nacimiento. El neurodesarrollo lo vamos a encontrar justamente en el embarazo. Desde el embarazo, el neurodesarrollo, vamos, les voy a enviar también unos videos de apoyo donde vean cómo es la transformación del neurodesarrollo. Incluso ahí nos marcan cómo si hay un cambio en el neurodesarrollo para niños con TDAH, que se hace, que no hacen las mamis en el embarazo para que el TDAH empiece a ser una predisposición. Entonces el neurodesarrollo se va a dar desde el embarazo y lo increíble del neurodesarrollo es que lo vamos a tener a lo largo de nuestra vida, pero nosotros tendremos que hacer ciertas actividades para que el neurodesarrollo siga, para que nosotros tengamos buenas y saludables conexiones. Y entonces el neurodesarrollo va a ser nuestro aliado en terapia del lenguaje, porque el neurodesarrollo es fundamental para que nuestro pequeñito tenga todo este buffet de cosas para que
su lenguaje sea más rico. Ujú. Y este proceso de un neurodesarrollo incluye una serie de etapas que permiten que una persona aprenda a moverse, como gatear, caminar, hable y se comunique, aprenda y razone, se relacione con los demás, controle sus emociones y conducta. ¿Cuáles son las etapas del neurodesarrollo? Desde el embarazo, el cerebro comienza a desarrollarse. Se forman las neuronas, que son las células del cerebro. Las neuronas se conectan entre sí, que se va a llamar sinapsis, se organizan para formar áreas específicas que controlan diferentes funciones: motricidad, lenguaje, emociones. Si nosotros no estimulamos a nuestros bebés desde que nacen, entonces fíjense todo lo que estamos perdiendo. Un bebecito que no es estimulado, que solamente, ¿cómo me toca ver ya bebés de 6 meses con pantallas? Y entonces siempre nos han hecho creer que las pantallas, pues es estimulación, que programas son muy buenos. Y yo no digo que sean malos, pero no deben estar en todas partes y no deben de tenerlo hasta cierta edad. Entonces, los primeros 2 años de vida no deben de tener pantallas, los pequeños, porque esa es una predisposición al TDAH, el uso de pantallas desde temprana edad. Muy bien, entonces, ¿qué sí nos va a ayudar? Todo lo que tenga que ver con estimulación motriz. Ujú. Entonces, quien tiene una buena estimulación motriz, aquí va algo muy importante. Niños que son muy estimulados motrizmente, gruesa, una motricidad gruesa, tardan en hablar. Pero niños que son estimulados como más en la motricidad fina, hablan más rápido, pero si les dificulta la motricidad gruesa. Ahora sí, como dice, no lo podemos tener todo, pero es importante que los estimulemos. Después del nacimiento, aquí voy, el cerebro sigue madurando rápidamente, sobre todo en los primeros 5 años de vida. ¿Qué influye en el neurodesarrollo? Va a influir la genética, que es la información que heredamos los padres a los hijos, ambiente, cómo está su ambiente, la nutrición, el cuidado, el afecto, la estimulación. Experiencias tempranas positivas como juego, el amor, el aprendizaje, o negativas, la violencia, el abandono y la pobreza. ¿Por qué es importante el neurodesarrollo? Porque es la base para un buen aprendizaje escolar, una conducta buena o adecuada, la salud mental y emocional, la vida independiente en el futuro. Cuando hay problemas en el neurodesarrollo, pueden aparecer condiciones como trastorno del espectro autista, por ejemplo, si nosotros tenemos un pequeñito, un bebé, y desde temprana edad le ponemos pantallas, porque nos deja trabajar, porque si le pongo la tele se está quieto, porque si le pongo el celular, ya me deja escombrar la casa, pero un niño, por ejemplo, que lo metemos desde temprano a pantallas, o ahora ya no lo escucho tanto, pero a veces las mamás de antes, pero ahorita a niños adolescentes o personas adultas, veo, o se ve, perdón, que por ejemplo, déjalo ahí en su sillita, déjalo acostadito, que se duerma. Si tú lo dejas en su sillita, no hace nada, no da lata, ahí déjalo. Y los dejan por horas, y entonces aquí pues viene pues sí, el no beneficio. Puede desarrollar un trastorno autista, puede desarrollar un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y el déficit de atención también se ve cuando las madres tienen o no ingieren los medicamentos necesarios
que se le solicita en el embarazo. Hay deficiencias de nutrientes en los niños con TDAH también. Esa es una, ¿no? Ahí también puede ser que la madre en el desarrollo fue una madre pues muy hiperactiva y el niño le agradó esa parte de del movimiento, entonces ya lo trae. Nos quedan 9 minutos para la clase antes de que me cierre la sesión. Vamos a apurarle. Muy bien. Y tenemos neuroplasticidad, cómo funciona, tipos de plasticidad, plasticidad del cerebro, plasticidad funcional, plasticidad sináptica. Ejemplos, porque es importante y lo que a nosotros nos interesa, neurodesarrollo, la plasticidad cerebral y el desarrollo del lenguaje. Entonces, ¿cómo se relaciona la neuroplasticidad y el lenguaje? El desarrollo del lenguaje como parte del neurodesarrollo. El lenguaje es una función cerebral compleja y su desarrollo depende del buen funcionamiento de varias áreas del cerebro, como el área de Broca y el de Wernicke, entre otras. Por tanto, el neurodesarrollo típico incluye la adquisición del lenguaje en etapas esperadas, balbuceo, primeras palabras, frases. Si hay alteraciones en el neurodesarrollo por causas genéticas, ambientales o neurológicas, pueden aparecer retrasos en el lenguaje. Entonces, la plasticidad cerebral es clave para los niños. Muy bien, si nosotros trabajamos en la neuroplasticidad, si nosotros vemos que hay ciertas deficiencias, nuestro aliado con los pequeñitos es la neuroplasticidad. ¿Por qué? Porque la neuroplasticidad tiene el beneficio de que puede ir desarrollándose con nuevos aprendizajes. Las neuronas pueden hacer nuevas conexiones con nuevos aprendizajes. Pueden restablecerse estas conexiones, pero teniendo mucha estimulación. ¿Sale? Y ahora sí, en este archivo nos marca una actividad, el método SQA, y nos dice, lee la lectura completa y realiza la actividad SQA. Si no sabes qué es el método SQA, aquí viene un enlace y este enlace ustedes lo abren y los va a enviar a YouTube y nos indica qué es cómo hacer el método SQA. Ustedes hacen su actividad y la van a enviar al mismo correo que les vamos a enviar esta clase. Muy bien. Bueno, ya tienen su primer tarea, el método SQA, y vamos con nuestro último archivo. Influencias ambientales, emocionales y neurológicas. Me voy a ir rápido porque nos quedan 6 minutos. Influencias ambientales. El entorno donde crece el niño es fundamental. Los niños aprenden el lenguaje por interacción con sus cuidadores y el entorno lingüístico. Tenemos las influencias emocionales, que es tener un vínculo afectivo seguro, estrés o trauma, trastornos emocionales. Tenemos influencias neurológicas en el desarrollo, que puede ser que el pequeñito tenga alguna dificultad o alguna afectación en el área de Broca, en el área de Wernicke, que haya un trastorno del espectro autista. Entonces, si hay una influencia neurológica, tenemos que saberlo. Por ejemplo, hay que valorar su sistema auditivo, hay que ver la maduración cerebral. Y cuando hablamos de influencias negativas en el desarrollo del lenguaje en niños, nos referimos a factores que obstaculizan, retrasan o alteran la adquisición normal. Ahorita estamos viendo las influencias, ¿sale? Todo lo que influye para el lenguaje.
Ahora las influencias negativas, ¿cuáles pudieran ser? Falta de estimulación, lo que acabamos de decir. Estimular, una mala estimulación nos va a llevar a un trastorno. Negligencia o abandono, pobreza extrema o bajo nivel socioeconómico. Exposición prolongadas a pantallas, tablets, bilingüismo mal manejado, que los padres hablen combinado inglés y español al mismo tiempo. Primero hay que trabajar un idioma que más o menos ya vemos que lo entiende, lo procesa, puede repetir, podemos mantener una conversación y iniciamos del otro. Influencias emocionales negativas, ambientes con alto estrés emocional, trastorno de apego, falta de vínculo seguro con la madre, sobre todo, nos pasa mucho con la mamá, trastornos psicológicos por parte de los padres, trastornos emocionales como mutismo selectivo. Si este es el caso, necesitamos referir al pequeñito con asistencia psicológica. Bueno, influencias neurológicas negativas, que tenga una tendencia o ya tenga rasgos del aspecto autista, trastorno específico del lenguaje, el TEL, daño cerebral o lesiones neurológicas, déficit auditivo no diagnosticado. Tenemos muchos casos que hay pequeñitos que a los 3 años y no se han diagnosticado que hay una deficiencia auditiva, retraso global del desarrollo o discapacidad intelectual. Muy bien. Bueno, entonces su tarea es leerlo, por favor, todo completo. Creo que es un tema que sí lo podemos entender y nos marca al finalizar una actividad, si se dan cuenta. Realiza un cuadro comparativo de las influencias negativas. El cuadro comparativo lo quiero a mano y le van a tomar una foto y esa fotito la van a subir junto con la actividad SQA. No quiero que envíen dos correos, un correo con la actividad 1, un correo con la actividad 2. Tiene que ser en un solo correo todas las actividades que nos está pidiendo. Muy bien, entonces actividad, cuadro comparativo de las influencias negativas. Aquí está. Influencias ambientales negativas, influencias emocionales negativas, y por aquí se me pasó otro. Influencias neurológicas negativas. Muy bien. Entonces ya tienen dos tareas. Y por nuestra parte creo que sería todo. Este es el módulo 1. Recuerden, vamos a ver, nos vemos el sábado 4 de julio a las 7 de la mañana para revisar nuestro material que vamos a ocupar a lo largo del diplomado. Nos alcanzó el tiempo y pues disfruten su fin de semana. Tienen para enviar esta tarea hasta el viernes 3 de julio. Tienen 2 semanas, justamente para eso son 2 semanas, para que ustedes hagan sus actividades. Las mandan hasta el viernes 3 de julio. Tienen para enviarlas. Si hay dudas, preguntas, con gusto pueden enviar un correo electrónico directamente al chat de WhatsApp y con gusto les vamos a contestar. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos pronto. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Bye.